el mercado de las criptomonedas cayendo, desplomándose, una corrección en algunas de un 10, o otras un 15, hasta 20% estamos teniendo, todas siguiendo el movimiento de Bitcoin, que también ha estado cayendo aproximadamente un 8% más o menos, sigue cayendo. Estas son velas diarias y veremos en este video la importancia que tiene que esta vela diaria no cierre por debajo, no cierre tal cual por debajo de este soporte que tenemos aquí. Es un soporte que traemos desde mayo y si lo hace, que todavía faltan 12 horas, veremos cuál es el siguiente soporte a respetar y sobre todo cuáles serían las mejores zonas de entrada de compra tanto de cripto, tanto de Bitcoin como de otras criptomonedas. Estamos viendo también aquí las liquidaciones que están sufriendo, sobre todo el sector retail. 212,000 traders han sido liquidados en las últimas 24 horas. Sin embargo, el apalancamiento por las nubes. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? ¿Qué podemos esperar de un apalancamiento en máximos históricos y sobre todo del Fear and Greed Index, que solamente ha caído un punto a pesar de que Bitcoin ha caído ya en 2 días más del 10%? Pero no todo es bajista. Tenemos estos otros tweets de Ki Jung, que es el CEO de CryptoQuant, que nos muestra que las ballenas han empezado a comprar, a acumular. Lo compararemos con lo que ha pasado en el pasado. Y luego también tenemos este otro de Will Clemente, que nos muestra que las tasas de interés del apalancamiento en los exchanges ha bajado. ¿Y por qué es tan importante que esto se mantenga bajo? Lo analizaremos aquí también. Y otro, por último, Will Clemente nos muestra que los retenedores, los holders de Bitcoin de largo plazo han empezado a vender. Lo vemos aquí, estas líneas rojitas, y veremos si esto es bueno o esto es malo, qué podemos esperar. Así que si les parece interesante, quieren ver análisis de Bitcoin en semanal, en mensual, en diario y en 4 horas, y sobre todo análisis de otras criptomonedas, quédense hasta el final del vídeo, déjenme un tremendo like, un buen likeito y comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pablo de CryptoMexa y vamos a comenzar analizando las noticias, pero sobre todo antes quiero comentarles que si no me han seguido, todavía no están suscritos y no han activado la campanita, se los sugiero que lo hagan para que no se pierdan estos videos, sobre todo los shorts que he estado subiendo últimamente en los momentos más críticos. Por ejemplo, en donde cuando Bitcoin estaba tocando los $69,000, yo estaba subiendo un video, un short, un video muy cortito de 15 segundos en donde avisaba que esto no era un buen momento de entrada porque teníamos una divergencia bajista tanto en el MACD como en el RSI que había que respetar, y justamente a las 2 horas más o menos Bitcoin empezó a caer, tener una corrección de un 10% aproximadamente. Así que bueno, si no quieren perderse estas alertas, estos análisis rápidos en donde les da tiempo a tomar decisiones, a entrar o salir del mercado, pues les sugiero que le den me gusta, que se suscriban y que activen la campanita para que no se pierdan, y también sobre todo para no perderse estos videos cada vez que los subo, en donde son análisis un poco más largos, sobre todo analizando noticias fundamentales, también de la cadena de bloques on-chain y luego análisis de otras criptomonedas. Así que vamos a ver el mercado, ya lo vimos en la introducción, todo rojo prácticamente, prácticamente Bitcoin cayó un 10% y tenemos aquí perdedores de un 15, incluso un 40%, vi por ahí alguna criptomoneda, así que hay que tener muchísimo cuidado. Pero ¿qué está pasando con el? Miren nada más la liquidación, hace poquito era, me parece que 840 millones, ya va en 860. El sector retail está siendo liquidado, 213,000 traders. Pero ¿cómo sé que es el sector retail y no las ballenas? Pues es muy fácil, sobre todo porque aquí vemos los exchanges de los cuales está siendo liquidada la gente, y casi todos, o más bien todos, son exchanges que utilizamos los minoristas. Binance, yo utilizo muchísimo Binance, FTX, Bybit, BitMEX, todos estos son exchanges que utiliza el sector retail, el sector minorista. Las ballenas no utilizan estos, las ballenas suelen utilizar otros como Coinbase, y aquí no vemos ninguno de esos. Y vemos que todos, el 100% prácticamente de las liquidaciones han sido por posiciones en long. ¿Por qué en long? Pues como ya les comenté, la gente ve que estamos rompiendo máximos anteriores, que era el 67,000, llegamos a los 69,000, creo, 68,000 y pico. La gente empieza a tener FOMO, la gente empieza a emocionarse, a creer que ya nos vamos ahora sí a la luna, y empiezan a abrir posiciones en long, en long, en long. ¿Y qué hacen las ballenas? Como siempre, ven este FOMO, ven esta locura, ven que la gente se emociona, y basta con que vendan un poquito y que el precio de Bitcoin caiga un 2%, un 3%, para que se activen todas estas cascadas de liquidaciones y de que le salte el stop loss a la gente. Y esto, pues por supuesto, hace que el precio de Bitcoin caiga rápidamente y arrastre a todo el mercado cripto. Vemos
que ya van 19 millones de dólares en una hora. O sea, seguimos siendo liquidados el sector retail. Pero, ¿qué está pasando? Esto está actualizado, cada hora se actualiza aproximadamente y vemos que a pesar de que estamos siendo liquidados, 500, 700 millones, 800 millones de dólares liquidados, el apalancamiento sigue subiendo. ¿Qué está pasando con la gente que no estamos aprendiendo? Parece que la gente ya está entrando en el FOMO esto, como ya estamos en la última parte, en el último impulso alcista de Bitcoin, que probablemente se ocurra en la próxima semana, en las próximas 2 semanas, incluso pues unos días antes de que termine el mes. Sí que es verdad que podríamos tener este último movimiento alcista que nos lleve pues a precios superiores de 80,000, 90,000, 100,000, dicen algunos. Ya lo veremos, pero como la gente está empezando a tener esta ansiedad, este FOMO, nunca mejor dicho, pues entonces, a pesar de estas caídas, la gente se sigue apalancando. Yo realmente pienso que esta sacudida, pequeña sacudida que hemos tenido, no es suficiente. Creo que podríamos esperar en las próximas 24, 48 horas una mayor sacudida que nos lleve a precios pues, más o menos de 58, 57 mil dólares. Esto no quiere decir que se acabe el mercado alcista, esto no quiere decir que nos vamos directo a cero, esto quiere decir que estas sacudidas, estos retrocesos son saludables y son necesarios principalmente para quitar a todos estos hambrientos, a todos estos que se apalancan demasiado y lo sacan del camino para poder seguir con movimientos al alza. Hemos visto que cada vez que en esta línea morada nos muestra el ratio de apalancamiento y la línea negra es el precio de Bitcoin, hemos visto que cada vez que empieza a subir demasiado el ratio de apalancamiento tenemos estas caídas importantes. Por ejemplo, aquí esta caída fue más o menos un 22% y ni siquiera estaba tan arriba el ratio de apalancamiento como lo tenemos ahora. Así que bueno, ¿es necesaria? Yo creo que sí. Si pasa, nos vamos a cero, no, seguiríamos dentro de un ciclo alcista, de un movimiento alcista, pero hay que tener muchísimo cuidado. Yo de momento no estoy operando, estoy siendo paciente ya desde hace como 3 o 4 días, no he abierto ninguna posición salvo hoy, ya se las mostraré, pero creo que hay que seguir siendo prudentes. El Fear and Greed Index sigue por las nubes, no entiendo, es que yo no entiendo por qué, a pesar de que Bitcoin y el resto de criptomonedas está cayendo tanto, no entiendo por qué el Fear and Greed Index solamente ha bajado un solo punto y esto está actualizado a día de hoy, 16 de noviembre. No sé qué está pasando, pero vayamos con las noticias alcistas. Esta es una noticia muy importante que lo hace el CEO de CryptoQuant. Como muchos de ustedes ya saben, a mí me gusta hacer análisis de la cadena de bloques, análisis on-chain que se le llama, y para eso utilizo 3 plataformas principalmente. Una es Glassnode, que es la que más utilizo, otra es CryptoQuant y la última es Santiment. En Santiment es un poco más complicado de utilizar, por lo tanto casi no muestro gráficas, pero CryptoQuant es muy útil. Y aquí vemos al CEO de esta plataforma que justamente, vamos a traducirlo, justamente nos dice que las ballenas de Bitcoin están empezando a mover, a comprar. Es el movimiento más grande que ha visto desde el 2017, excluyendo los valores atípicos. La cantidad promedio de transacciones se disparó como 5 veces y parece que la mayoría de las grandes transacciones no provienen de intercambios, si se ve el índice de flujo de fondos. Es decir, viene de OTC, que significa over the counter, que suelen ser transacciones que no se compran en Binance o en los exchanges, sino que más bien prácticamente se compran o persona a persona, P2P, por ejemplo, o directamente con los exchanges, y estas compras o estas ventas prácticamente no afectan el precio de Bitcoin, aunque sean cantidades masivas, 100 mil millones de dólares, por ejemplo, no se vería afectado prácticamente el precio de Bitcoin. Y como podemos ver aquí, está comparando las gráficas del 2017 y del 2021 y nos muestra esta actividad tan grande de las ballenas que ocurre en OTC, en el mercado OTC. Y justo vemos que cuando empezamos a ver estos movimientos tan grandes, estas fluctuaciones pues tan evidentes de las ballenas comprando, unos meses después es que comenzamos a tener este tipo de movimientos parabólicos que nos llevaron a máximos, en este caso casi los 20 mil dólares. Y justamente nos muestra que ahora en el 2021 estamos empezando a ver esto. Nos señala aquí con este círculo verde que estamos empezando a tener estos spikes, estos mechazos tan grandes que nos indica que muy probablemente empecemos a ver movimientos parabólicos. Aún así les comento, hay que ser prudentes, esto es en el mediano plazo es un mes, prácticamente es corto plazo, un mes, 2 meses, 3 meses, no mañana, pasado mañana, en 3 días
probablemente veremos una caída, una corrección, porque no todo puede subir así. Ya lo vimos aquí cuando estábamos en noviembre, en enero más o menos de este año, pues teníamos estos movimientos alcistas evidentes y luego corrección. Movimientos alcistas, corrección. Y es lo mismo que hemos tenido aquí, movimiento alcista, corrección. Llevamos un movimiento alcista muy pronunciado, no nos vendría mal una corrección para seguir subiendo. Pero tenemos otro tweet bastante importante, aunque parece un poco contradictorio, donde nos dice Will Clemente que las tasas de financiación de Bitcoin se han calmado en todos los ámbitos. Gran parte de la codicia en el mercado de Bitcoin se ha neutralizado por ahora. Esto es una noticia del 13 de noviembre, hace ya 3 días, por lo tanto no sé qué tan vigente siga esto. Sin embargo, las tasas de financiación, las tasas de interés son una cosa sumamente importante a tomar en cuenta para ver qué posibilidades hay de que haya una sacudida, una caída o no. Mientras más altas sean las tasas de interés, más apalancado está el mercado, más euforia hay en el mercado y más posibilidades hay de que caiga. ¿Por qué son tan importantes las tasas de financiación? Esto significa, explicada de manera muy sencilla, que el apalancamiento, es decir, cuando tú pides prestado a un exchange, por ejemplo a Binance, y tú te quieres apalancar, significa que tú vas a pedir prestado dinero al exchange para poder abrir posiciones mucho más grandes de las que tú podrías abrir. Por ejemplo, si tú tienes $100 y te apalancas por 10, significa que tu posición va a ser de 1000. Significa que tú estás comprando $1000 de Bitcoin, por ejemplo, pero tú solo estás poniendo $100. Y para eso tú necesitas pagar, aparte de unas comisiones a la hora de comprar y vender, tienes que pagar unas tasas, depende del exchange, a veces diarias, a veces cada 8 horas, por ejemplo en Binance, y eso tiene pues un porcentaje de dinero que tú tienes que ir pagando. Mientras más apalancamiento hay en el mercado, mientras más gente esté pidiendo prestado dinero para entrar en el mercado, más altas van a ser estos intereses, estas comisiones que te cobran. Por lo tanto, como ahora parece que se han calmado, que han bajado un poquito, pues significa que la gente se sigue apalancando, pero que no están apalancándose desquiciadamente. De todos modos, habría que contrastarlo con esta otra, donde vemos esta subida, nada más esto es de ayer para hoy, hemos tenido esta gran subida, y el 13 de noviembre, que es el tweet, estábamos justamente aquí, que había caído un poquito, entonces habría que contrastar si esto sigue vigente. A mí me parece que no, a mí me parece que realmente la gente está demasiado eufórica y estas tasas de interés no he podido encontrarlas actualizadas a día de hoy, 16 de noviembre, pero me parece que muy probablemente estarán mucho más elevadas que lo que estamos viendo ahora en pantalla. Sin embargo, otra gráfica que me gustaría mostrarles es esta que nos muestra Will Clemente, donde nos dice que los tenedores de largo plazo, o sea, los holders de largo plazo que holdean durante más de 6 meses, estaban comprando cuando el precio de Bitcoin estaba débil, digamos ahí por la zona de los 30,000, como podemos verlo por acá, y están empezando a vender en la fortaleza, es decir, cuando empezamos a llegar a los máximos históricos anteriores, esa zona de los 60,000. Y aquí dice que acaban de recibir las primeras impresiones en rojo sobre el cambio de posición neta de los holders de más de 6 meses, lo que muestra que la distribución del mercado alcista ha comenzado. Esta gráfica a simple vista podría parecer bajista, ¿no? Es decir, los que holdean están empezando a vender, podría parecer alarmante. Sin embargo, si vemos lo que ha sucedido en el pasado, pues nos damos cuenta que estas personas, estos holders, comienzan a vender cuando empieza a haber movimientos parabólicos, pero empiezan a hacerlo muy poquito a poco y esto puede durar varios meses. De hecho, pues aquí más o menos el ciclo, el año anterior, en noviembre, comenzó a mediados de noviembre, hasta finales de abril más o menos, es decir, pasaron 4 meses, aproximadamente 3, 4 meses, en donde esta distribución empezaba a suceder, pero el precio de Bitcoin, que es esta línea negra, seguía subiendo y de hecho subía exponencialmente. Y aquí vemos que lo que ha sucedido cuando tuvimos esta caída del precio de Bitcoin desde los 55 hasta los 30, aproximadamente 30,000, vimos que los holders de largo plazo comenzaron a acumular poco a poco. Sin embargo, ahora que estamos empezando a llegar a los 60,000 o que los hemos sobrepasado, han empezado a vender, lo cual, si vemos lo que ha sucedido en el pasado, nos hace pensar que tenemos también todavía 2, 3, incluso hasta 4 meses para que el precio de Bitcoin siga subiendo, los holders empiecen a vender cada vez un poco más, hasta que veamos algunos de los otros indicadores que nos hagan creer que ahora sí ya es el pico máximo. Sin embargo, todos los indicadores a largo y mediano plazo están perfectos. Y lo demostramos aquí con este otro, que también es de TechDev, que es otra persona a quien yo sigo muchísimo en Twitter y hace análisis increíbles, pues nos muestra lo siguiente.
nos dice que en Bitcoin el top gauge o digamos, el punto máximo para creer que ya llegamos a un máximo de ciclo, se basa en una combinación de indicadores de acción del precio históricamente precisos. 20 significa que el ciclo ha llegado a su punto más bajo y 100 significa que ha llegado a su punto más alto, es decir, que ya probablemente acabe el ciclo. Y nos muestra que aquí se acaba de publicar el último problema de actualización sobre esto y la acción del precio de Bitcoin. Si analizamos esta gráfica muy interesante que nos muestra los últimos 3 ciclos alcistas y este en el que estamos ahora en el 2021, nos muestra 3 indicadores diferentes: el RSI, el índice de fuerza relativa, el RVI, el índice de vigor relativo, y el estocástico RSI. Son 3 indicadores, los 3 que se utilizan para el trading. Yo utilizo únicamente el RSI y a veces el estocástico, pero aquí nos muestra que en cada uno de los ciclos, cuando hemos llegado al punto más alto, por ejemplo en el 2011, estos 3 indicadores mostraban que estaba sobrecomprado, es decir, esta línea verde que lo tienen los 3 indicadores, nos muestra el punto más alto llegando al 100% del indicador, pues nos muestra que una vez lo tocamos o lo cruzamos, estamos en peligro de que haya una corrección, y justamente lo podemos ver aquí. Estas son velas mensuales. Y podemos ver que justamente cuando toca en los 3 indicadores tenemos una corrección. Lo mismo vemos en el 2013, los 3 indicadores tocando o sobrepasando esta línea verde que significa el 100% del indicador, y tenemos esta corrección fin del ciclo. 2017 exactamente lo mismo, sin embargo en el 2021 todavía no lo hemos tenido. Parece que vamos a la mitad, hemos tenido aquí un toque. Sin embargo, ahora que estamos cruzando nuevos máximos, nos hace creer que todavía tenemos espacio para seguir creciendo. De hecho, tenemos en estos 2 primeros prácticamente vamos a la mitad, entre un 50 y un 70% del indicador, aunque en el estocástico nos estamos acercando un poquito más. Sin embargo, bueno, ojalá este TechDev hace unos análisis increíbles, síganlo, lo escribe en inglés, pero lo pueden traducir, pero ojalá que esto sea así, porque probablemente entonces nos quede un último impulso sobrepasando incluso los $100,000. Y vámonos ya a hacer el análisis del gráfico de Bitcoin en diferentes temporalidades, pero antes, si todavía no están suscritos, activen la campanita, suscríbanse para que no se pierdan la actualización de mis shorts, como por ejemplo esta en donde ponía la oportunidad de entrar en long en un rebote en esta caída que tuvimos, y otro tipo de videos. Y luego también aquí en mi Twitter pues pongo estos videos también, pero pongo otro tipo de análisis, por ejemplo mis gráficas en tiempo real, análisis del apalancamiento, etcétera. Así que también resultados de mis trades. Así que activen la campanita, síganme para que no se pierdan esto. Y ya vamos con el precio de Bitcoin. Vamos a analizar la gráfica semanal. Muy interesante lo que está pasando. Estamos a martes, todavía no ha pasado gran cosa con la vela semanal, pero ya podemos ver lo que se está formando. Y es importantísimo que esta vela semanal no cierre tal cual, porque si cierra así, esto se le conoce como vela bajista envolvente. Envolvente porque está envolviendo prácticamente 3 semanas, estos son gráficos semanal, 3 semanas de subidas las está envolviendo en una sola vela. Y esto es un síntoma pues bastante bajista, sobre todo después de haber visto este tipo de mechazo en donde vimos muchísima presión vendedora. No dejaron subir, llegamos a un máximo de 69,000, pero no dejaron seguir subiendo, vendieron muchísimo, y ahora estamos teniendo esta vela, la cual no es alcista para nada. Sobre todo si vamos a ver el pasado y vemos lo que pasó, por ejemplo, aquí en la semana del 6 de septiembre, en donde veníamos pues de una clara tendencia alcista con velas semanales verdes, buenísimo, pero de repente vemos esta vela semanal envolvente también, justamente también envolviendo 3 semanas, el crecimiento de 3 semanas las envuelve en una sola vela, y ahí posteriormente tuvimos 2 semanas más de bajista, de precio a la baja, y vinimos a retestear este soporte, el cual antes había sido una resistencia importante. Aquí la rompimos, venimos a retestearlo como soporte para seguir con un movimiento al alza. Así que si la vela semanal de esta semana, que repito, todavía faltan 5 días para que cierre, así que todavía puede haber muchísima volatilidad, muchísimo movimiento, pero si llegara a cerrar tal cual está o incluso más abajo, pues muy probablemente veremos ya un par de semanas por lo menos bajistas para venir a testear este soporte de la zona importante. Es esta zona más o menos entre los 55,000 y los 56,000 aproximadamente. Es esta zona que además coincide con este soporte de esta línea que traemos aquí. Esta es una línea pues muy importante que traemos desde
diciembre, desde enero más o menos, en donde tuvimos aquí resistencia, luego soporte, aquí lo rompimos y luego aquí cumplió las veces de resistencia, la rompimos y ahora soporte y probablemente aquí pueda ser soporte nuevamente. Es importantísimo que la vela no cierre así, aunque repito, no sería nada raro que llegara a suceder que antes de tener este último impulso alcista del que todos estamos hablando, pues tengamos un retroceso, una corrección muy saludable, nada que temer, a menos que rompamos esta zona de soporte. Si vemos que el precio de Bitcoin en los próximos días, en las próximas semanas, llegara a cerrar una vela diaria por debajo de este soporte, entonces sí habría que preocuparse un poquito y entonces sí podríamos esperar un posible cambio de tendencia. Y lo podemos ver aquí en esta página en donde nos explica qué es la envolvente alcista y bajista y cómo funciona. Nos dice que este patrón está formado por dos velas. El cuerpo de la segunda vela debería ser de distinto color que el de la primera y además lo envuelve completamente. Es decir, si la primera vela es verde, la segunda debería ser roja. Y si la primera vela es roja, la segunda debería ser verde. Y existen dos tipos de envolventes, la alcista y la bajista. La envolvente alcista nos dice que tras una sesión bajista, los precios abren por debajo del cierre anterior, pero tienen una fuerte subida y cierran por encima de la apertura de la sesión anterior. Y lo podemos ver aquí en esta imagen. Venimos de una tendencia bajista, tenemos esta vela roja, pero la segunda, esta es la primera vela roja, la segunda vela abre por debajo de la primera, sin embargo tiene un fuerte movimiento alcista envolviendo la primera vela. Y luego nos dice que la envolvente bajista dice que tras una sesión alcista los precios abren por encima del cierre anterior, pero tienen una fuerte caída y cierran por debajo de la apertura de la sesión anterior. Y lo vemos perfectamente aquí en esta gráfica. Venimos con una tendencia alcista, la primera vela es verde, sin embargo ya la segunda abre por encima de la primera, pero tiene un fuerte movimiento hacia abajo envolviendo la primera vela. Y además nos dice algo importante, dice que la envolvente alcista tiene que aparecer al final de una tendencia bajista y viceversa, la envolvente bajista tras una tendencia alcista. Si cualquiera de ellas aparece en medio de un movimiento lateral, pierde su significado. Pero ¿qué estamos viendo aquí en Bitcoin? Pues justamente estamos viendo que esta vela envolvente semanal, que repito que todavía no termina la semana, estamos a día martes, todavía podría suceder muchísimo pues el resto de días de la semana hasta el domingo, pero estamos viendo que traemos justamente una tendencia fuerte, alcista, con velas semanales perfectas, grandes, muy alcistas, que nos llevaron desde los 40.000 hasta los 69.000, pues justo al final de esta tendencia donde estábamos rompiendo máximos anteriores, pues estamos empezando a tener esta vela envolvente bajista. Pero antes de pasar al gráfico diario, me gustaría mostrarles también el gráfico semanal, pero a gran escala. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Y esta es gran escala del gráfico semanal, que prácticamente desde el 2011 que traemos estas velas. Y me gustaría también mostrarles esto que he identificado. Estas líneas amarillas nos muestran los picos, los máximos de cada ciclo, de cada ciclo anterior. Y nos muestra que cada vez que hemos roto estos máximos hemos seguido con ese movimiento parabólico alcista durante varias semanas más. Aquí en el 2013, más o menos en octubre, rompimos estos máximos anteriores de cuando Bitcoin costaba $244 más o menos, lo rompimos y nos llevó hasta máximos de $1,100 aproximadamente. Tuvimos un mercado bajista, pero aquí en mayo del 2017, cuando fuimos a romper estos máximos de acá, cuando Bitcoin costaba $1,100, pues lo rompimos e inmediatamente seguimos con ese movimiento parabólico que nos llevó hasta los $19.800, $20.000. ¿Y qué pasó ahora aquí el año pasado, en diciembre aproximadamente, en noviembre, diciembre, que rompimos estos máximos anteriores de los $20.000? Pues nos llevó con este movimiento parabólico hasta los 65.000 y ahora mismo en velas semanales estamos ya rompiendo estos máximos. Por lo tanto, cada vez que ha sucedido esto, hemos tenido esos movimientos parabólicos. Así que muy probablemente con toda esta información que les estoy dando de la cadena de bloques, análisis fundamental, noticias, todo, muy probablemente a pesar de que en el corto plazo, hoy, mañana, pasado mañana, tengamos retrocesos importantes de un 15, un 20%, en gran escala, es decir, a meses y a años, tenemos todavía muchísima proyección para el crecimiento de Bitcoin. Así que ahora que rompamos este máximo, muy probablemente vayamos a tener este movimiento alcista, probablemente hasta arriba de los $100.000.
Yo sé que toda esta información de los soportes puede sonar muy dramática. De momento no está pasando nada. Todavía ni siquiera rompemos esos soportes, todavía ni termina el día. Así que estemos tranquilos. Pero en el momento en que ustedes tengan alguna duda, algún miedo sobre Bitcoin, lo único que hay que hacer es poner gráfico semanal y alejarse. Hagan eso cuando tengan alguna duda sobre Bitcoin para que se den cuenta que no importa si compraste Bitcoin a los 70,000, a los 69,000, siempre el tiempo te va a dejar ganar o por lo menos recuperar tu dinero. Bueno, habrá que esperar 2, 3, 4 años para poderlo recuperar, pero perder no se pierde en Bitcoin hasta ahora. Solamente pierde el que vende en pérdidas. Así que no se asusten, en el mediano y largo plazo seguimos muy alcistas, perfectas gráficas de Bitcoin a la larga, en el largo plazo estos canales los ha ido respetando milimétricamente prácticamente, así que todo está perfecto. Vamos a comprar, si cae serían los mejores momentos para comprar. De momento yo les comento, no estoy operando el mercado, me he salido de todos los trades. Me he acumulado más o menos un 40% de mi capital que tenía en trades, lo he retirado para aprovechar la caída si es que viene. Si es que viene, entraré en los soportes que ya les mostré y de momento les quiero enseñar. La única entrada que yo he tomado es esta, que la acabo de tomar hace unos minutitos, que de momento pues voy con muy poquito en pérdida. Tengo un stop loss muy ajustado, si acabo perdiendo perderé 10 o 12 dólares, lo cual, bueno, ¿a quién le duele perder de 10, 12 dólares cuando hemos ganado pues ya cientos en casi todos los trades anteriores? Este trade yo lo ponía aquí en mi short, en mi canal de YouTube. Ponía la oportunidad y comentaba que yo estaba entrando y también lo comenté aquí en mi Twitter, lo publiqué, la oportunidad de operar este pequeño rebote que se iba a dar y de momento, bueno, yo entré en la zona de los 60,200 aproximadamente y de momento, bueno, no ha hecho gran cosa. Este es lo único que estoy operando y lo que voy a hacer realmente es operar un posible rebote aquí a esta media móvil para seguir cayendo, que es lo que yo creo que va a pasar. Entonces voy a cerrar mi trade en la zona de los 62,000, 62,300 aproximadamente, que es lo que yo creo que va a suceder. De momento me voy a quedar fuera del mercado spot y voy a esperar una gran corrección en donde ahí sí que voy a entrar con prácticamente lo que me queda de capital. Y bueno chicos, si les gustó esta información, si les parece interesante todo esto, déjenme un tremendo like, un buen likeito, escríbanme en los comentarios qué sienten, si sienten que nos vamos a cero, si han vendido, si han perdido dinero o algo, y sobre todo si quieren que en los próximos videos quieren que analice alguna de las criptomonedas que ustedes tienen. Así que sin más por el momento me despido, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!